Hola, muy buenas tardes, tengan eh, todos vosotros. Pues yo muy contento aquí en lo que es el programa pues de Gaceta Catalana, ¿verdad? He estado aquí muy contento con ustedes. eh, el día el día de hoy, ¿verdad? Que tenemos pues una lo que una leyenda, ¿sí? Una leyenda, la cual llaman historia, pero en realidad es una leyenda. Y pues saludándoles, muy contento en el programa, ¿verdad? De Gaceta Catalana, eh, presentando esta bonita leyenda, la verdadera historia de Santa Claus, ¿sí? O Santa Claus, como le llaman. Y pues, ¿qué les diré? Pues es una leyenda narrada y escrita, ¿verdad? Al estilo del abuelo, el de Armendi. Y pues como yo les decía, ¿verdad? Le llaman historia, pero en realidad es una leyenda. Veréis, antes que nada, ¿verdad? Una pequeña introducción, ¿sí? Para que sepamos bien de lo que vamos a hablar, ¿sí? Un hombre en la vida, ¿verdad? Llamado Nicolás, ¿sí? Después conocido como Papá Noé o como Santa Claus, ¿sí? En sí él era un hombre, perdón, pues de origen turco. Y es que de dicha historia es un tanto complicada, sí. Demasiado complicada esta historia por la cuestión de cómo se maneja los tiempos, las temperaturas, los orígenes y todo lo demás, ¿no? Eh, Como yo les decía, Nicolás era de origen turco y es que, pues, tiene esto sus orígenes, según se cuenta, en lo que es el Medio Oriente, ¿sí? O al menos así, pues así se le deja ver por todos, ¿sí? Por todos, a pesar, ¿no? A pesar de que esta en realidad, ¿verdad? Y me refiero al lugar, ¿sí? A Turquía, ¿sí? Eh, a, a, pesar de que se dice que es del Medio Oriente, ¿no? Y, y a pesar de que en la realidad esta ciudad está situada en el continente asiático, ¿sí? Otros dicen, de hecho está en el continente asiático, pero otros dicen que parte de Turquía también en el continente europeo, ¿no? Y sí, en la realidad también. Lo que pasa es que la posición de esta ciudad, ¿verdad? Abarcan varias ciudades y la hace muy compleja y estratégica, ¿no? Eh, Todo esto por, como ya les dije, ¿no? La posición geográfica en la que ésta se encuentra. Y veréis, esta historia, o mejor dicho, ¿no? Esta leyenda empieza así, ¿no? Había una vez, y esto es para todos los chiquillos, para que puedan ver la historia verdadera, pero más que los chiquillos, y me refiero a los chiquillos ya grandes, ¿verdad? En la edad de pubertad, de los que tienen
un raciocinio más o menos amplio ya, ¿no? Que abarca más o menos entre los 15 años, ¿verdad? Entre los 15, 15 años a los 18, ¿no? 20, que están en buena edad para entender y comprender esta historia. Para los chiquitines de más abajo de edad, no, ¿sí? Había una vez en un lejano país, pero muy lejano, allá por lo que es el Medio Oriente, un hombre llamado Nicolás, y que, dicho ser, había nacido por los años 304, ¿sí? Después de Cristo. Mirad, esta historia es muy plagada en inconsistencias, ¿sí? Es muy confusa, es muy oscura, y por si fuese poco, historialmente es incierta, la verdad. Mirad, esto no quiere decir que no continuaré, perdón por mi mis cuerdas vocales, la pronunciación, ¿sí? Como ya vosotros debéis de saber por de sobra, ¿verdad? Es muy difícil, nunca le he superado, ¿no? Pero, en fin, ¿no? Como yo les decía, ¿no? Que aunque esta historia sea incierta, pero es muy interesante y sobre todo tierna. Mirad, se dice que Nicolás nació en lo que es la Petara, ¿sí? Allá por lo que es, o estaría la antigua Licia, ¿no? Esto desde luego que en la Asia Menor, ¿sí? Y que hoy en día, ¿verdad? Es la Turquía, ¿sí? También se dice que al cabo de un tiempo ingresó a estudiar este hombre a un monasterio muy conocido como Sion, ¿sí? Así se llamaba el monasterio, Sion, que viene de por allá de David, ¿no? Que se encontraba un lugar llamado Sion y que él se asentó ahí, se cambió ahí para dejar ahí los poderes, o sea, el reinado, ¿sí? Esto en lo que es el lugar no de Judea, no de Judea, sino del lugar perteneciente a Israel, ¿sí? Veréis, los días, los meses, los años pasaron y pasaron hasta que en algunos oyes de todos aquellos ayeres fue nombrado obispo de Mira o de Mayra, ¿verdad? Este hombre, ¿sí? Nicolás. Porque pues había entrado al monasterio, había estudiado y había salido y todo, pues esto pasó dentro de la misma Licia, ¿no? Y además se asegura que Nicolás estuvo incluso en el concilio de Nicea. A lo mejor vosotros no lo entenderéis bien, pero esto es muy importante, porque resulta ser que el concilio de Nicea, ¿verdad? Bueno, ahorita les explico bien, ¿sí? Continuemos con la narración mejor. Este concilio de Nicea fue convocado por nada más y nada menos que por Constantino de Constantinopla,
el que inventó la religión católica, el que la empezó, ¿verdad? O sea, el creador, pues, de dicha religión católica. Y sucede que fue y eso es lo que yo les quería decir, sucede que esto es muy importante porque fue el concilio número 1, ¿sí?, celebrado de dicha religión. Y por si fuera poco, todavía sucede que esto fue entre el 20 de mayo al 19 de julio de los 325 después de Cristo. Sí, señor. Cuando Nicolás tendría, bueno, eso es mi cálculo que yo le hago a esto, ¿no? Porque si nació en un tiempo y creció, entró a la escuela, ¿verdad?, al convento, y salió, pues yo calculo que ya para entonces tendría este hombre unos 21 años, ¿verdad? Muy joven, demasiado joven, pero si lo que es la religión católica fue fundada por el propio emperador o César, ¿verdad?, Constantino en aquellos años de los 325, ¿verdad?, después de Cristo. ¿Cómo es que estudió en un monasterio católico, no? Digo, ahí hay inconsistencias muchas y muy graves, ¿no? Y lógicas, ¿no? ¿Cómo si inventan en 325 la religión católica, cómo es posible que ya haya monasterios y que ya Nicolás hubiese ya estudiado ahí por años y luego hasta llegar a sacerdote en cualquier iglesia de aquí para allá y luego convertirse todavía en ¿cómo se llama?, en un preciado caballero de ahí, de la religión, ¿no?, de la iglesia. Y es que esto me hace suponer, pues, que están muy mal con estos inventos los católicos, cada rato con sus inventos, ¿sí? Pero pues en fin, ¿no? En fin. Fíjese, nada más estudió en el monasterio católico, entonces después de años, pues se ganó el título de obispo, ¿no? Pero ahí es donde yo digo que pues surgen las inconsistencias y las contradicciones, ¿no? Porque pues bien que pasaron los años y ya por los 345 Nicolás muere, pero antes de esto, fijaos bien en esto, estuvo en el concilio cuando él tenía aprox unos 21 años, ¿sí?, con Constantino de Constantinopla, en la invención, la inauguración, pues, de lo que era la religión en cuanto a los estatutos, condiciones, leyes internas, ¿sí?, protocolos y demás, que de lo que era el 20 de mayo al 19 de junio se hicieron, ¿no? Se dice que estuvieron encerrados, estuvieron a puerta cerrada y nadie podía entrar ni salir, sí. Ahí todo el tiempo estuvieron hasta que no llegaron a un acuerdo con todos los protocolos para las leyes que se daban ahí. ¿Qué quieres? Ahí están las leyes que se daban ahí y todo lo demás, ¿no? Entonces, pues
¿de dónde salió el obispo? ¿Cómo se hizo obispo? No se puede uno imaginar, ¿no? Si me permiten un segundo, con mucho gusto, me están llamando. En este momento yo vuelvo. Falta una pieza. Sí, es esa. Y su tapa y el maíz. ¿Dónde queda? Yo digo que para que no, déjalo, para que no se moje. Si no, son 3 días y va a morir. Porque se humedece el maíz. Ahí si le bota agua, ya se humedece. Ya, perdón por la interrupción. Sí, bien, yo les decía que habían pasado los años, ¿verdad? Y que en aquellos oyes, ¿verdad? De aquellos ayeres, eran aproximadamente los años 345 después de Cristo, ¿no? Te voy a dejar tu esta aquí. Sí. Gracias. ¿Cómo no? En estos años Nicolás muere y en lo que es el tiempo, ¿verdad? Pues continúa, o sea, me refiero al tiempo, sí, continúa hasta llegar a los años de 1100 de nuestra era, ¿sí? O sea que ya pasaron muchísimos más años, ¿no? Resulta que se cree, ¿verdad? Que se cree que ¿cómo le diría? Que ciertos mercaderes, pues, ¿no? Para estar más claro, sí. Ciertos mercaderes itálicos, los cuales pasaban por lo que era, pues, la ciudad de la Mira o Mayra, ¿no? Supieron que allí en esta ciudad, pues, había existido un hombre llamado Nicolás, ¿sí? Y que, pues, había sido obispo y que también había participado en el concilio de Nicea, ¿no? De la Nicea. Y eso era tan importante, ¿verdad? Y muy en aquellos tiempos, ¿no? Que eran mucha gente muy católica, ¿sí? Muy devota. Y los concilios los tenían como algo muy especial. Entonces, más que nada por ese motivo también fue que además le dijeron, ¿no? Que además había tenido el Señor historias santas y muy dramáticas, ¿sí? Así que pues muy emocionados por dichas historias y sobre todo por lo de Nicea, pues indagaron, ¿no? Indagaron el lugar en donde se encontraban sus restos, ¿sí? De este señor, Nicolás, ¿no? Y lo supieron, sí, lo supieron, así que muy cautelosos, ¿verdad? Acudieron al panteón, ¿verdad? A una hora muy pertinente, donde nadie podría molestarlos, verlos, oírlos, ¿sí? Normalmente en los panteones la gente no se acerca de noche, así es de que ellos lo hicieron previendo que, pues, que no serían molestados porque a la gente no le gustaba entrar en los panteones de noche, ¿no? Eso siempre ha sucedido. Y pues sacaron los restos de Nicolás y se los llevaron, o sea, los hurtaron, ¿verdad? Y se los llevaron a un lugar, ¿sí? Llamado Bari, o sea, en la Italia, ¿no? Además de que pues contaron la historia y todas esas cosas, les creyeron, ¿verdad? Y hoy en día su sepulcro pues es consagrado
y se le nombra como la palabra de santo, ¿no? Ahora ya es santo, o sea, ¿no? San Nicolás, ¿sí? Ahí ustedes pueden ir y verificar todo eso, ¿no? Veréis, cuenta la leyenda que hubo un tiempo en que este famoso fraile fue notificado por algunos lugareños, los cuales le contaron fuertes comentarios sobre una familia en desgracia, ¿sí? Así que, pues su interés por saber más lo indujo a hablar con el padre, pues de la familia, y lo que le dijo en privado, ¿verdad? Pues fue que dicho hombre nadaba en la pobreza por tanto, ¿verdad? Este infortunio o infortunado más bien, ¿verdad? Sí, le haremos un matiz mejor. A ese infortunado ser, al ser incapaz pues de dotar un patrimonio a su familia, ¿verdad? Y en este caso, pues eran 3 hijas y que a causa de esto estaba a punto de abandonarlas a su suerte. Bien, pero sería mejor que se hiciera una pausa en lo que he dicho, ¿no? De dicha historia, y explicar mejor los motivos que llevaron al hombre a esta tan difícil pues decisión, ¿no? Resulta que en esos tiempos, y lo voy a explicar porque yo pienso, ¿verdad?, que es muy conveniente explicarlo, porque de lo contrario, pues no lo entendería, y sí, porque como han pasado tantos años, las costumbres también han cambiado. Entonces, lo que yo trato es de que entiendan lo que se está hablando referente a las costumbres de aquellos tiempos, que no son las mismas de estos, ¿no? Que han cambiado totalmente, ¿sí? Yo les decía que en esos tiempos, ¿verdad? El patrimonio del que el hombre hablaba era la dote, la que se tenía que ofrecer a la persona que Con mi abuelito. es mi nieta. Pues vamos a la rueda, ahorita ya venimos. Ahorita ya venimos. Sí. Sigamos y prosigamos. Es mi nieta que vino a interrumpirme porque me da un beso, ¿no? Esta dote era la costumbre de aquellos hoyes, porque esta dote servía para la manutención de dicha esposa, para que no fuese una carga, ¿verdad?, para el marido, y en caso de una separación, ¿verdad?, o que surgiera en esos momentos o en esos tiempos un divorcio, sí, pues la dote, ¿verdad? La dote sería devuelta en lo que es su totalidad a la casa de la esposa, ¿no? Sí, eran las reglas, ¿sí? Costumbre de aquellos tiempos, ¿no? Y en dicho lugar de lo que es la historia, ¿no? Porque había otros casos, otras ciudades en las que la dote sí existía, ¿no? También, o sea, era normal eso. La única diferencia, ¿verdad?, era en que en ocasiones, según el lugar, ¿verdad?, la dote se acostumbraba a que el hombre la daba a la familia de la esposa, ¿no?, de la que iba a ser
desposada, ¿sí? De la que iba a ser desposada. Pero en este caso, de lo que estamos hablando, de ese lugar, ahí la dote la tenía que dar la mujer al hombre, ¿sí? Al ver todo esto y saberse, ¿no? Pues todo este menjurje, el monje Nicolás, pues, cogió dicho asunto y lo resolvió él mismo, ¿sí? Él mismo, prohibiéndole, ¿verdad? Y esto, pues, se supone bien, ¿no? Prohibiéndole al padre de las nenas, ¿verdad? Pues, que diera uso a una decisión nada buena, ¿sí? Así que, quedando en un acuerdo, pues Nicolás fue proveyendo muy en secreto, muy en secreto, ¿verdad? Parte y poco a poco, que sí se fue poco a poco dando que parte de esa dote, ¿verdad? La viera Nicolás, pero también fue la manutención y toda la vestimenta para ellas en una forma de regalos. Sí, señor, así fue. Debéis de saber que en esos hoyes, y si las mujeres no se casaban, ¿verdad? O fueran destinadas a no tener una dote, estas desgraciadamente fuesen servidoras sexuales en cualesquiera de los lugares como posadas, calles u otras partes, ¿no? Por repudio o falta de ingresos, ¿no? Costumbres que tenían los pueblos de aquellos tiempos, ¿sí? Bien, los días se volvieron semanas y las semanas pues meses, y los meses pues se convirtieron en años al paso del tiempo, ¿verdad? Y cuando todo estaba ya resuelto, pues el monje Nicolás pues muere, ¿no? Y su partida no solo fue muy sentida y dolorosa, ¿no? Para el padre de las mujeres, sino que tenía una gran deuda con dicho monje. Y así pasaron varios meses de la muerte de Nicolás, ¿verdad? De todo eso ocurrido. Y resulta ser de que un día, y ya no soportando más dicho hombre, todo esto, ¿verdad? Era un nudo en la garganta y era un agravio en el pecho muy fuerte, ¿no? El seguir callando algo que lo tenía mal, ¿sí? Porque callaba una cosa tan buena y se sentía tan culpable. Así que resulta que un día, ya no soportando más dicho hombre, ¿verdad? Empezó a difundir la historia de lo que era su vida. Y desde luego, pues, decía él que además de que le había salvado de la muerte, porque él pensaba suicidarse, ¿sí? Él pensaba quitarse la vida. No iba a soportar ver a sus hijas en una situación tan aberrante como la que ya les dije antes, ¿sí? Entonces él no quería ver eso y prefería morir. Y se quería suicidar, quería quitarse la vida. Pero como Nicolás se lo prohibió, ¿verdad? Y todo eso, pues entonces él estaba muy en deuda con Nicolás. Así que, pues, todo esto, ¿verdad?
pues lo dijo, así que este suceso dio origen a todo aquel que lo supo sobre la historia, ¿no? Y todos al escucharla, comprenderla, digerirla, ¿verdad? Como hicieron como que un acto de fraternidad, ¿no? Porque a todos les llegó en el corazón esa historia, a todos. Entonces todos quedaron así, ¿no? Pasmados, ¿no? De cuán bondadoso había sido aquel hombre que habían conocido además, que era Nicolás, ¿sí? Y que nunca supieron lo que hacía, porque siempre todo lo hacía en secreto, ¿no? Entonces, en memoria, ¿no? En memoria de aquel hombre, se diera como un acto de y lo reitero nuevamente, ¿no? Como si se diera como en un acto de fraternidad y de buen corazón, hicieran ellos lo mismo, ¿sí? Hicieran ellos lo mismo, imitando a Nicolás, ¿no? Obsequiando así, pues, algún beneficio o regalo en los primeros días de diciembre. ¿Y a quién le daban esto? Bueno, empezó con darlo a gente pobre, necesitada, angustiada, ¿verdad? Que no tenía para los enseres, no tenía para los víveres y demás. No tenía ropa para taparse del frío y todo esto originó aquello, ¿no? Que la gente bondadosa en los tiempos de frío, que eran los de primeros de diciembre para ellos, obsequiaba cosas, sí. Así empezó todo esto, veréis. Ahora, pasando a otra cosa, el nombre de Santa Claus, ¿verdad? Es tan solo una alteración de lo que fuese el holandés Sinterklaas. Sí, el idioma irlandés a Nicolás lo llama Sinterklaas, ¿sí? Así lo llama, Sinterklaas. Algo así contrario, porque también ahí cambió, ¿no? Cambió la imagen, ¿sí? Más bien los holandeses se la cambiaron, ¿no? Porque él era austero totalmente, ¿sí? Y él vivía en aquellos lugares del Medio Oriente, ¿verdad? Donde hace mucho calor. Y no en lugares fríos, pero pues como todo lo cambiaron, porque pues lo adoptaron algo, ¿verdad? Contrario totalmente a lo que es la clase, pues de vida, ¿no? Que llevaba Nicolás, ya que pues el monje era pues muy austero y el de Holanda pues era una copia y una mejor clase, ¿no? Como también abundancia en los dineros. Pues lo representaban, ¿verdad? Este hombre como un acólito, ¿no? Porque eran católicos también. Entonces, pues lo representaban como un acólito, pero adinerado, o sea, con muchos dineros, ¿sí? Con una capa como si fuese un príncipe, ¿no? Y un caballo, un clérigo, ¿verdad? Vestido, pues, de rojo y blanco, modificado de aspecto, ¿no? Como todo un ser bonachón cuando el otro era delgado, ¿no? Además que lo hicieron regordete, con barba blanca y larga, ¿no?
así como cinturón ancho y negro, con botas negras, claro, sin faltar los renos, ¿no? Renos, pues desde luego que voladores, ¿no? Porque ya ven que vuelan, sin alas, pero vuelan, ¿sí? Rompen con las leyes de la gravedad y demás, ¿no? Qué barbaridad. Y su trineo, ¿no? Sobre todo, que también vuelan, ¿no? O sea, también se lo llevan arrastrando. Y vuela, porque si no volara, pues iría colgado, ¿no? Colgado ahí de los renos, pues entonces también es mágico, ¿no? Porque pues vuela y todos juntos iguales, ¿no? Y además de que llevaba el trineo mágico, pues también, ¿por qué no, no? Llevar un saco, un gran saco, ¿verdad? El cual estaba encantado, ¿no? ¿Por qué? Pues, ¿cómo por qué? Pues porque por tanto, pues nunca le faltaba un regalo, ¿sí? Pues siempre se llenaba de regalos como por una parte de, o más bien por un arte, ¿sí? Un arte, mejor dicho, un arte de magia, y nunca se vaciaba dicho saco. Por más que le sacara y le sacara juguetes, volvían a tenerlo, ¿sí? Esto era una copia de lo que se cree los católicos, ¿no? Creen que Jesús le dejó a María, antes de morir, una bandeja de plata, ¿verdad? En la cual tenía fruta, una bandeja grande de plata, repleta toda de fruta, y que si comían de la fruta que había ahí, esa misma fruta se reponía porque era una, ¿cómo se llama? Una bandeja, un platón, mágico, ¿no? Nunca se acababa. Por más que se quisiera, comer y comer y comer, la fruta, siempre había fruta. Mágicamente aparecía. Eso, bueno, eso es lo que yo pienso que de ahí lo tomaron, ¿no? De que el saco que nunca se acaba, ¿no? Veréis en esto, porque pues también, ¿no? Es una bella historia, es una bonita historia, es un cuento, es una leyenda, porque nadie, absolutamente nadie, puede decir que existió Nicolás, y mucho menos Santa Claus, ¿no? Mucho menos. Veréis, mi más humilde petición, ¿verdad? Es que nunca jamás, ¿verdad? Nunca jamás destruyan esta bella tradición, porque es muy linda, es muy bella, recordando por siempre, ¿verdad?, al buen Nicolás, el buen monje, ¿no? Bien, pues este rollo se dio porque, pues, lo que es, ¿no? En los tiempos de nevadas, nadie podía salir al trabajo, así que optaron por dar las vacaciones y de esta manera, pues, aprovechar ese tiempo, ¿no? Porque resulta ser que la nieve en ciertos lugares de Europa, ¿verdad? Sube más de 1 metro de espesor la nieve. Entonces no se puede salir, pues, todo está encerrado, y hay que abrir con cuidado las puertas porque hay que hacer camino, ¿no? Y ir quitando la nieve poco a poco del paso, ¿no? Subir a los techos y tirar la nieve, porque es mucho peso y puede romper los mismos techos, los puede destruir, o incluso puede generar que esos techos tengan goteras, ¿no?
todo eso es, por eso precisamente, ¿no? Porque la gente tiene que trabajar en ese momento en sus casas y estar limpiando, y pues se optó por que se dieran las vacaciones, ¿no? En aquel tiempo. Sí, señor. Todo esto juega, pues, la España, Inglaterra, Rusia, en fin, en todos esos, Alemania, todos esos países, ¿verdad?, que se dieron, ¿verdad? Y que la Iglesia Católica o el Vaticano, ¿verdad?, también quiso unirse a ellos porque pues el nacimiento de Jesús en diciembre, ¿no?, en la Navidad, cuando Jesús en realidad pues nace en abril, que no tiene nada que ver, ¿verdad?, con diciembre, pero es una estrategia, ¿verdad?, un ardid, porque quedaron, ¿sí?, todos los países que se pusieron de acuerdo, quedaron en que hicieran eso, juntaran todas esas fiestas en lo que es las vacaciones, ¿verdad?, y se distrajera la gente en alguna forma, ¿sí? Y los empresarios o dueños de los negocios o plantaciones o demás, pues no tuvieran que dar vacaciones después, sino aprovechaban ese tiempo para las vacaciones de todos parejitos. Así fue. Bueno, pues yo he terminado con este cuento, ¿verdad?, con esta leyenda malamente llamada historia. La dejamos en leyenda. Veréis. No la dediqué, no la hablé más tiempo, más nítida, porque he estado muy enfermo, no aguanto mucho ahorita. Resulta ser de que me dio anteriormente, hace semanas, me dio bronconeumonía. Y luego ya iba saliendo, ¿verdad? Y tengo una recaída. Me volvió a dar otra vez la bronconeumonía. No quise ir veréis esto, mire, no quise ir al hospital, ¿sí? Porque sé muy bien, o sospecho, que ahorita, en estos momentos, con lo del nuevo COVID, ¿sí?, que viene siendo, creo, Micron, ¿no? Se están manejando nuevas estadísticas, ¿sí? Y las estadísticas, para mí, ¿no?, que se están manejando, porque he estado viendo, ¿no?, sobre el asunto ¿por qué? ¿Qué está sucediendo en realidad, no? Y pues de muy buenas fuentes, ¿verdad? O sea, sin llegar a equivocarme, si atropellan a un tío y lo matan o muere, no dicen que lo mataron por un atropellamiento u otra cosa, ¿no?, lo que haya sucedido, un asalto, que haya muerto baleado y demás, ¿no? No, lo ponen como COVID, murió de COVID, y todos de COVID. Y después no les importa si es político o es un actor o cantante o actriz, ¿verdad? No les importa si es pobre, si es rico. Ellos se están guiando por las estadísticas. Entonces, llega una persona que tiene un simple catarro y que puede curarse en su casa con medicinas y
y sanidades como tapabocas y demás, llegan y lo meten a urgencias, lo ponen en su cama, no le dicen a las personas llévense a su paciente y cúrenlo en su casa, tiene un simple resfriado y ya. No, sino lo dejan ahí, al otro día le dicen a los familiares que tiene COVID o Omicron, lo empiezan a entubar. Y pienso que sin necesidad siquiera de eso. Le ponen el oxígeno, ¿verdad? Le ponen oxígeno, pero el oxígeno todo el mundo sabe, o no se han dado cuenta, ¿verdad? Porque pues yo he manejado tiempo el oxígeno, tiempo, ¿sí? Tiempo, más de un año. Entonces, el oxígeno viene helado, muy frío, ¿sí? Entonces, al respirar el oxígeno, es tan frío que si uno tiene un simple catarro, o un resfriado, o una bronquitis, esta se vuelve bronconeumonía, ¿sí? Al volverse bronconeumonía, luego en lugar de quitarle el oxígeno y ponerle un oxígeno caliente, o aire más bien, ¿no? Hay aparatos de aire caliente en los cuales uno puede respirar. No es oxígeno, así como vienen los cilindros, ¿no? No, es una caja que absorbe el aire que está en el ambiente, lo calienta y lo manda por mangueras a que uno respire. Y cuando uno respira el aire caliente, ¿sí? Ese aire nos hace mucho bien, porque no permite que nos enfermemos más. Y debemos usarlo unas 16 horas aproximadamente, ¿sí? Unas 16 horas es lo que debemos. Hay un relojito, ¿verdad? Hay un cronómetro ahí. Y en el cual tiene una aguja, ¿verdad? Y una numeración. Normalmente se debe poner entre el 1,5 y 2, ¿sí? Para que uno pueda respirar. Pero el aire caliente. Porque si ponen del cilindro directamente, es un aire un gas. Porque el oxígeno no es otra cosa más que un gas, ¿sí? Un gas oxígeno, llamado oxígeno, pero es un gas, ¿sí? Entonces, como está helado, nos enferma, ¿sí? Nos enferma y nos puede matar. Por eso es mejor el aire caliente. Hubo últimamente, y estoy hablando de una semana aproximadamente, un cantante muy prominente, que tenía más de 50 años. No recuerdo su nombre, pero sí recuerdo que era integrante de un grupo de cantantes, eran 4, era un cuarteto, y ese grupo se llamaba Al Divo, ¿sí? Entonces, él se enfermó seguramente de una bronquitis, se puso mal, lo llevaron al hospital, ¿sí? Lo llevaron al hospital para que lo valoraran y lo checaran y que todo estaba bien, ¿no? Porque pues era una persona importante y tenían que tener eventos y no podía faltar, y entonces pues lo checaron, ¿no? Resulta ser que eso fue en recorrido cuando pasaban por un lugar llamado Bretaña, ¿no? La Britania, ¿no? O sea, la Inglaterra, pues. Lo llevan al hospital, lo reciben, lo pasan a piso,
lo checan al otro día, les dicen que tiene COVID, lo entuban, lo ponen en coma inducido. Y el domingo en la mañana, eso fue que ingresó, creo que fue el viernes. Ingresa el viernes, para el domingo el señor muere. Porque lo indujeron al coma. Ya no regresó. Tuve un cuñado que se llamaba Carlos. Estaba enfermo y se hubiera tratado bien. Y yo les dije que no lo llevaran al hospital, que lo cuidaran en casa porque en el hospital lo iban a matar. Que esa enfermedad tenían que curarla en casa, porque los médicos no saben curar la pulmonía, o sea, la bronconeumonía, pues. Y yo les dije que lo cuidaran en casa con inyecciones, que no les dieran los corrientes, donde no existieran corrientes de aire, que los mantuvieran encerrados, ¿verdad? Con mucho cuidado. Y que iba a salir adelante. Pero no hicieron caso y lo llevaron al hospital. Luego dijeron que tenía COVID. Lo entubaron, lo pusieron en coma, inducido, ¿verdad? Y mi cuñado murió. Antes de la pandemia, conocí a una mujer. Era mi vecina. Vivía a una cuadra donde yo vivo. Esa señora le dio una bronquitis muy fuerte. La llevaron al hospital porque se puso mal. No podía respirar bien. Porque tenía mucha flema, tos y demás. Entonces se puso mal y se le llevó al hospital. Dijeron que tenía una bronconeumonía. La pusieron no había pandemia. No había, ni siquiera se oía de eso. Era antes de que sucediera lo de la pandemia. Le pusieron tubos, un coma inducido. La pusieron en coma inducido. Y mi vecina murió. Dos compañeros de un vecino mío, esposo y esposa, se enfermaron también. Ya era el COVID, pero ellos se enfermaron de una gripe. Estas personas las mandaron al hospital a revisar, o sea, de la policía, así es de que pues llegaron al hospital, los revisaron, los pusieron en coma inducido con tubos y los dos murieron. Y todos aquellos que conozco, que no son pocos, que han tenido una enfermedad respiratoria, la cual yo sé perfectamente que se puede curar, porque yo tengo fibrosis pulmonar muy avanzada, tengo bronquitis crónica, ¿cómo se llama? Muy fuerte, pues, ¿sí? O sea que siempre tengo bronquitis, que es crónica.
cualquier cosita y brota la crónica, la enfermedad. Pero no voy al hospital. No voy al hospital porque la última vez que fui, una vez que se me ocurrió que no podía respirar y no había pandemia, estaba antes, meses y meses antes de la pandemia, y me llevaron y le dijeron a mi esposa que pues que yo iba a morir máximo en 24 horas, que le iban a dar un pase para que ya estuviera yo porque me iba a morir. Y ya pensaban ellos en matarme, pero pasó algo, bueno, para muchos inusual, para mí común. Sí, muchos no lo creen, y muchos no lo saben, y muchos jamás han pasado por eso, ¿no? Entonces, yo estaba en el 4º piso, y ahí pues está recto el edificio, no hay forma de entrar por ningún lado, solamente por los elevadores o las escaleras de emergencia, y yo estaba pegado a lo que es la pared en la ventana, y que daba hacia afuera, al vacío, ¿no? Eran como las 10:30, 11 de la noche. Y yo estaba despierto, estaba sentado viendo mi celular, porque tenía mi celular, y muchas veces lo prohíben, pero yo me lo llevaba y yo no hacía caso. Tenía mi celular, y estaba sentado con las piernas recogidas, boca arriba, ¿verdad? Y la cama la había hecho como si fuese un asiento, y estaba yo sentado ahí, viendo mi celular, cuando veo que por la ventana estaba oscuro ya, afuera. Las cortinas estaban arriba, no las habían cerrado todavía. Entonces, entran por la ventana 4 individuos, y yo dije, entraron 4 individuos, ¿cómo entraron por la ventana si es un vacío? No hay forma, ¿sí? Es una pared recta, no hay forma, y entran 4 personas, una se queda a los pies de mi cama, 2 a un costado, y una se sienta y me pone la mano en la rodilla, porque pues yo estaba con las rodillas, con las piernas dobladas, ¿va? Y entonces me pone la mano en la rodilla. Yo ya sabía que me iba a morir porque mi esposa me lo dijo. Entonces pues yo estaba viendo mi celular y cosas así, estaba tranquilo. No le tengo miedo a la muerte, jamás le he tenido. Entonces resulta ser de que no me hablaron, no me hablaron, todo fue en silencio. Me vio, lo vi, me vieron más bien, ¿no? Y yo tenía ganas de preguntarles qué es lo que deseaban. Yo ya sabía que eran entes, ¿sí? Que eran lémures. Yo ya sabía que eran espíritus, porque ¿cómo van a entrar por la ventana? Solamente que sean espíritus. Iban normales de civil, como gente normal, ¿sí? Entonces, uno de ellos se rió conmigo y me dijo así, me meneó la cabeza de un lado a otro y me dijo que no, que todavía no. Y me dio unas palmadas en las rodillas y me dijo, no, todavía no. Como diciendo, todavía no. No había palabras. Yo lo entendí, porque no es la primera vez. Mis padres usaban mucho eso del espiritismo, ¿sí? Se sentaban a la mesa, se tomaban las manos, llamaban a los espíritus y demás. Y mi tío se llamaba Efrén. Bueno, varios eran, pero él en sí era el mayor
la mayor fuerza, y pues era el que intercedía por ellos, ¿no? Era el mediador entre el espíritu y perdón, era el mediador entre el espíritu y la tercera dimensión, ¿no? Entonces, o sea, el medium, pues, ¿no? Que es lo mismo, el intermediario. Y yo vengo de todo eso, ¿no? Yo veo espíritus, puedo hablar con ellos, incluso tocarlos, a veces se materializan. No me da miedo. Desde chico estoy acostumbrado, entonces no me da miedo en lo absoluto. Y me han dicho muchas veces quién va a morir y quién, y cuándo, ¿no? ¿Quién se va a salvar? Bueno, yo cuando mi cuñado Carlos, que les dije que le habían puesto en coma inducido, que murió, me habían dicho que él no iba a morir. Pero de que me hayan dicho no va a morir, a que sucedan cosas, que se atraviesen cosas, como accidentes o cuestiones, ¿verdad?, que no están muy bien controladas, pues hay mucha diferencia. No iba a morir, pero lo mataron, ¿sí? Esa es la diferencia. Que él no tenía por qué morir, pero como lo mataron, murió, ¿sí? No estaba programado para morir, sino los humanos lo mataron. Es un poco complejo de explicar, pero así sucede, ¿sí? En otros casos, la entropía, ¿sí? La entropía mata a los humanos. Es una entropía controlada, en la cual cuando hay muchos peces, por eso hay un dicho que dice, el pez chico o el pez grande más bien se come al chico, ¿sí? Pero hay peces chicos que se comen al grande, ¿no? Como es la piraña. Es un animal chico que se come al grande. Pues entra un buey, allá en el Amazonas, entra un buey que pesa 500 kilos o más, llegan las pirañas y en lo que son 20 minutos, ¿verdad?, lo dejan en el puro esqueleto, ¿sí? Entonces, el pez chico se come al grande. Y el grande se come al chico. Y el muy pequeño, el que no se ve, el que solamente por un microscopio podemos ver, por ser tan pequeño, así tan pequeño es letal, porque mata no solamente a un humano, a miles y miles y miles de humanos. Eso se llama entropía, controlada por la naturaleza o por Dios, como le quieran llamar, porque no permite que la entropía llegue a un punto estable, porque entonces no pasaría nada, ahí quedaría, y no tendríamos ni futuro, ni principio, ni finales, nada, estaría estable, pero no, es controlada, siempre está trabajando, ni deja que no haya, ni deja que sí haya. Me refiero a que no permite que haya poco, pero tampoco permite que haya mucho. Y si hay mucho, lo mata. Y si hay poco, lo cuida. Esa es la entropía. Sí, señor. Así es de que yo les digo a todos aquellos que se sienten superiores en inteligencia, ¿verdad?, aquellos que se sienten dioses, aquellos que quieren manejar el mundo y decir quién muere y quién vive, les digo que están estúpidos, están tontos, están imbéciles, juegan a ser Dios, cuando los dioses no lo van a permitir jamás. Como un simple gusano, ¿verdad?, un vil y asqueroso ser humano, se va a querer convertir en Dios. Es un humano.
nació y tiene que morir. En accidente, en asesinato, en enfermedad, de viejo, va a morir. Va a morir. Porque es la ley, es la entropía. La entropía no va a permitir que viva más de lo debido. Así es de que todo eso ha sido la entropía. A mí me dijeron que no iba a morir y no morí. La prueba es que aquí estoy todavía. Y ya pasó la pandemia y ya está la otra, ¿no? Yo nunca había pasado una pandemia, ahora ya tengo 2. Y estoy vivo. Cuídense, protéjanse. Y cuando alguien esté enfermo, mejor cuídenlo en casa, inyéctenlo, busquen ayuda de gente vieja, que sabe de estas cuestiones, que sabe cómo cuidar y cómo aliviar ese tipo de enfermedades. Y pues yo, muy contento con ustedes, yo me despido agradeciendo de antemano que me hayan prestado su atención y que me hayan escuchado este final que es importantísimo. Estoy aquí con ustedes aún vivo, no sé si recaiga, estoy encerrado, no puedo salir, estoy totalmente como prisionero, pero en mi casa. Y si muero, muero con los míos. Y no muero en un hospital frío y solo. Muero en mi casa, en mi cama, contento. Gracias a los dioses que me han permitido llegar hasta estos días, darme la oportunidad todavía de poder respirar. Con trabajos, pero respirar. Con trabajos, pero caminar, porque casi no puedo caminar. Me cuesta mucho trabajo, me duele mucho todas las articulaciones y demás. Pero estoy aquí vivo platicando con ustedes. Muy agradecido. Elder Mendy, con ustedes.